Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes. Hemos hablado mucho del servilismo, de la actitud lacaya del régimen de Luis Abinader, pero ese es un fenómeno que viene de atrás. Por eso quiero hablar, voy a volver sobre eso, pero quiero hablar del servilismo del conjunto de la clase dominante gobernante en la República Dominicana. Las referencias, los hechos, el significado de esos casos de entreguismo en la política interna y en la política externa. Podemos remontarnos incluso, cuando hablamos de clase dominante gobernante, podemos aumentarlo dejando atrás el tema de la tiranía de Trujillo, lo que ha pasado después de la gran hazaña del pueblo dominicano procurando la recuperación de su soberanía, ajustando cuenta con el pasado entreguista, que culmina con la Revolución de Abril del 65, que fue entonces aplastada, bloqueada por la invasión militar de los Estados Unidos. Hay que decir que la oligarquía dominicana se sumó y se abrazó a esa invasión. Estuvo en contra totalmente de la Revolución de Abril del 65 y de la Guerra Patria. Y posteriormente hizo causa común con Joaquín Balaguer, ese Estado terrorista que fue impuesto por el Pentágono de los Estados Unidos y por la Agencia Central de Inteligencia de esa superpotencia. A raíz de la invasión norteamericana, 42.000 soldados que salieron a mediados, el grueso salió a mediados de 1966. Pero realmente se quedó un cuerpo especializado, el Cuerpo de Asesores Militares de los Estados Unidos, conocido con el nombre de MAAG, M-A-A-G, el Grupo de Asesor de las Fuerzas Armadas, que más que asesor era el grupo que tutelaba, que controlaba las Fuerzas Armadas, sus aparatos de inteligencia. Desde ahí y desde la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, gravitando sobre el DNI se forma precisamente a raíz de la invasión, controlado directamente por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, en el periodo por cierto, Valdés Alviso, el padre de Valdés Alviso, que era un almirante de la Marina vinculado a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Igual se instala en el país la AID, luego tomó el nombre de USAID, con Dan Mitrione, la política de terror, los asesinatos. Todo eso tuvo el contubernio de la oligarquía, del Partido Reformista y de los partidos de derecha de entonces. El PRD había dado un salto en sentido de avance político, igual los militares constitucionalistas y las izquierdas que fueron azotadas, incluyendo al propio PRD, por la política de terror selectivo que se impuso entonces. Sin embargo, hay que decir también que Estados Unidos hizo una labor de sonsaque, como se dice aquí, del PRD, en su dirección del PRD, que finalmente se inclina por aliarse con un sector de la política de poder de los Estados Unidos, lo que Peña Gómez llamó los liberales de Washington,
y que en fin de cuentas significó bajar la bandera del nacionalismo revolucionario y ponerse en función de la política de los Estados Unidos en el país. Hecho que también gravitó posteriormente cuando Bosch se sale del PRD y constituye el PLD, se posiciona en una actitud antiimperialista en favor de la soberanía nacional, pero eso duró unos años hasta que Bosch perdió facultades físicas y también una labor muy intensa de los Estados Unidos en términos de inteligencia determina que el PLD, que venía del PRD, y el propio PRD, dos fuerzas que estuvieron en abril, junto con algunas fuerzas de izquierda que traicionaron los ideales, se suman a la política servil a los Estados Unidos. Entonces, el lacayismo gana fuerza en ese periodo y realmente impacta las principales fuerzas políticas post-revolución. Se va creando una situación de dispersión de las izquierdas a partir también de políticas norteamericanas ejercidas sobre ellas, política de terror por un lado y por otro lado determinadas ofertas hechas con mucha astucia, con mucha inteligencia, para ir mermando las fuerzas que desde abril lucharon por rescatar la soberanía y que se enfrentaron a las consecuencias de la invasión norteamericana de 1965. De eso resulta una política muy entreguista de los gobiernos del PRD, tanto en el periodo cercano a la Guerra de Abril como posteriormente con el gobierno de Hipólito, su derivada al PRM, pero igual también en el caso del PLD, el Partido de la Liberación Dominicana morado, y luego su división, el Partido Fuerza del Pueblo verde. Ambos tienen su tronco en un PLD que se convierte en un partido entregado en gran medida a la política de los Estados Unidos y a la práctica de la corrupción. Pero lo de la corrupción lo vamos a hablar más adelante. Queremos destacar además que en todos esos periodos de gobierno, desde Guzmán, Jorge Blanco, donde se comienzan a producir los primeros grandes escándalos de corrupción del PRD, y luego posteriormente de los gobiernos del PLD, en todos esos gobiernos se va reforzando una política pro Estados Unidos, pro estadounidense, que va renegando progresivamente de la lucha por la soberanía nacional, mientras va creciendo una prédica anti-haitiana que desvía la lucha por la soberanía frente al factor hegemónico que imponía la dependencia y la neocolonialidad, y lo desvía hacia Haití, que era un país también víctima de la política de dominación de los Estados Unidos de Norteamérica. Se explota el racismo, se explota toda la concepción anti-haitiana de la historiografía dominicana, y eso da como resultado sucesivos gobiernos. Ya hablaba de Guzmán, hablaba de Jorge Blanco, podemos hablar posteriormente de Lionel, de Hipólito, de Danilo, y en un acumulado, cada vez empeorándose la situación de entreguismo, hemos llegado a la situación en la que está, en la situación presente, bajo el gobierno de Luis Abinader y del PRM, que están rompiendo récord en materia de política de entreguismo,
de sumisión a la política de los Estados Unidos. Pero lo importante es también destacar que la oligarquía, las élites capitalistas dominicanas, han acompañado todos esos gobiernos. No ha habido ninguna fisura en esas élites en favor de la independencia del país. Es una burguesía dependiente, entreguista, que ha acompañado todas las concesiones en el plano minero, lo de la Gulf and Western en el este del país, que se convirtió en una república aparte, hasta con una política de represión y de terrorismo, asesinatos, desapariciones, el caso de Guido Gil, ¿no? Total entrega, total. Las corporaciones mineras, la llegada de Falcon Bridge, la llegada de la Rosario Resources, la continuidad de la Alcoa, el saqueo. En un momento determinado, recuerdo un trabajo que yo escribí sobre Falcon Bridge, en la que por cada dólar que recibía el Estado Dominicano, la Falcon Bridge se llevaba $13. Un contrato leonino. Contra eso se luchó. En determinado momento se logró modificar en algo el contrato, pero en sentido general toda la política entreguista, con todos los daños al medio ambiente, fueron comunes a los partidos del sistema, incluyendo partidos que habían tenido una posición digna en abril del 65 y durante el periodo de los 12 años, que después van degenerando, se van degradando hacia una política de entreguismo. Eso se refleja en la política exterior dominicana, alineándose con la política de Estados Unidos, con las posiciones de la OEA, exceptuando, hay que reconocerlo esto, en el caso cubano durante un buen tiempo. Y esto por el costo que se pagaba en todo ese periodo por una actitud hostil frente a Cuba. Cuba ha tenido una enorme simpatía en la República Dominicana, el liderazgo de Fidel, de los grandes líderes de la Revolución Cubana, y el propio Balaguer actuó con mucha prudencia en ese caso, ¿no? Y sin seguir exactamente las pautas que imponía Estados Unidos cuando procura aislar a Cuba, iniciar el bloqueo y tratar de asfixiarla económicamente y cercarla políticamente. En eso hubo manifestaciones un tanto diferenciadas, que de más en más en el presente se van desdibujando, ¿no? Por todo el peso que tiene la política hostil de los Estados Unidos en la política de asfixia a Cuba, de cerco a Cuba, de agresión a Cuba, de planes incluso para cambiar el régimen cubano. No es que hacen alarde alrededor del tema cubano como lo hacen con tanto desenfado y desfachatez frente al caso venezolano, pero sí evidentemente es una posición diferente a la que se expresó anteriormente. Y la política exterior dominicana devino finalmente en una política trazada por la Casa Blanca, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se ejercía de la Cancillería Dominicana, salvando un momento y que hay que atribuirle los méritos a Hugo Tolentino Dipp. El ascenso de Hipólito al gobierno conllevó un compromiso con Hugo Tolentino Dipp que no duró mucho, se vio precisado a renunciar dignamente de ahí, porque en fin de cuentas lo que se imponía era la tutela de los Estados Unidos, la imposición de la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, hay una confabulación, un compromiso colectivo de entreguismo de lo que puede denominarse como conjunto clase dominante de los grandes empresarios, naturalmente también las corporaciones transnacionales que venían a saquear, a contaminar, que vienen, que están, y las élites capitalistas dominicanas, todo el sistema bancario, todo esto, porque también entró la banca norteamericana, estadounidense en el país, la canadiense, el sistema financiero del sistema imperialista occidental tuvo una gravitación en todo ese periodo. Se agravó la dependencia,
presencia de los organismos de inteligencia norteamericanos en alto grado, control del DNI, control de la DEA controlando la DNCD, el FBI metido en la Policía Nacional, el MAC controlando las Fuerzas Armadas, el Comando Sur haciendo las operaciones Nuevo Horizonte para hacer un estudio, un levantamiento territorial de la República Dominicana para el eventual control militar, que ya incluso ha dado un paso gigante al controlar la principal base militar del país, que es la base aérea de San Isidro, por los Estados Unidos, el principal aeropuerto civil, el puerto de Manzanillo, la frontera, todo el tema del muro. Ahí hay un compromiso colectivo en el servilismo a los Estados Unidos de Norteamérica. Lo vamos a dejar ahí porque ahora vamos a entrar en la parte que concierne a el peso enorme y el compromiso de la clase gobernante dominante dominicana con el tema de la corrupción y la utilización del Estado dominicano para reproducir sus capitales, para enriquecerse, para crear nuevos ricos, para engordar a los viejos ricos. Pero ese es el tema del próximo bloque. Ahora vamos a cerrar con una canción de mucha significación, porque es una canción de Carlos Puebla, el cantautor cubano, el cantautor de la Revolución Cubana, en toda su fase inicial, que se titula precisamente Yankee Go Home. Escuchen a Carlos Puebla y pasamos de inmediato al próximo bloque. Vamos a pausar. Conozco poca cosa, pues solamente hablo en español, pero entiendo a los pueblos cuando dicen Yankee, go home. El inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de mister y jalón, pero entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee, go home. Dicen en Manila y en Corea, en Panamá, en Turquía y en Japón, el clamor es el mismo en todas partes. Yankee, go home. Este inglés me basta, aunque precario, para gritar con fuerza y con razón y con criterio revolucionario. Yankee, go home. Basta con mi voz nacionalista para exigir con firme decisión y con razones antiimperialistas. Yankee, go home.
Cuidado. Tiro al blanco.